este día fresco en la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que tenemos ganas de hablar de comida, ¿no? ¿Por qué no vamos a hablar de comida? A ver, recién Andy trajo unas facturitas, unas medialunas en realidad. Así que vamos a hablar un poco de comida, que me imagino que la comida y la filosofía siempre estarán relacionadas, porque la filosofía habla de todo. En realidad la filosofía habla de la vida cotidiana. Así que qué mejor que hablar de comida y filosofía con nuestro querido amigo Noel Zapater. Hola Noel, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿qué tal? Un saludo y muy buena semana para todos. Bueno, lo mismo, lo mismo. Bueno, vamos a hablar un poquito de comida y filosofía, a ver por dónde Eh, viene eh, el pensamiento de hoy. Mira, en el anuncio que has hecho, la presentación de la columna, has dicho algo muy acertado. La filosofía es algo que forma parte de nuestra vida cotidiana, Ujú. ¿cierto? Porque lo usamos constantemente y sobre esto ya hemos hablado en muchísimas ocasiones, de cómo hacemos filosofía sin saberlo. Ahora bien, hay una filosofía sobre los alimentos. ¿Qué tiene que ver la alimentación con la filosofía? Ujú. Lo primero que uno puede pensar es, a ver, evidentemente, si uno no se alimenta, que es una necesidad básica, muere, por ende, no piensa o no reflexiona. Pero va mucho más allá. ¿Sí? El enfoque filosófico tiene muchísimos puntos de ataque o muchos puntos de abordaje. Por ejemplo, la relación de la comida con las emociones, Bien. la autoestima, con el arte, porque también cómo comemos, qué comemos, forma parte de nuestra cultura, Ujú. los efectos y las consecuencias que también tiene sobre la sociedad, aspectos éticos también y, cómo no, en la política, entre la economía, entre otros muchísimos aspectos. La filosofía de los alimentos en realidad es lo que hace es abordar todo esto que acabo de decir desde un punto de vista reflexivo, ¿no? Pensar qué papel cumple en el ser humano y en la sociedad, cómo y de qué nos alimentamos, qué acceso tenemos a los alimentos, quiénes tienen acceso a unos alimentos y otros. Creo que con esto que os estoy diciendo ya se empieza a ver un poco la cara sociopolítica Exacto. del aspecto filosófico que tiene el hecho de alimentarse, ¿cierto? Y prueba de ello son las preguntas que todos nos hacemos a diario. Por eso decía que muy buena la presentación, porque un poquito empieza yendo por ahí. ¿Qué comemos? ¿Por qué comemos lo que comemos? ¿Qué relación hay entre alimentación y salud? Entre Por, salud y, y bienestar social. y, Perdón, te y escucho. ahí, Noel, lo que, digamos, la frase que muchos conocemos, somos lo que comemos. En realidad, sí. Claro, Iba a darte una explicación filosófica, pero ¿para qué dilatar y perder tiempo con claro, lo poquito que tenemos claro. en los medios de comunicación? Sí, somos lo que comemos. Muy bien. Bueno, Mira, ya desde... Perdón, te escucho. no, 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 me parece fantástico que lo digamos claramente, porque Y también por sí, ahí es un somos poco lo, la línea de pensamiento, ¿no? exactamente, somos lo que comemos y esto ya se tenía muy claro, cómo no, y como siempre, en la antigua Grecia, Pitágoras, que estoy seguro que, que al Sí, menos de oídas claro. el filósofo del siglo V antes de Cristo, fue uno de los primeros en hablar y practicar el vegetarianismo, Mira, algo que parece que surgió no ahora, pero quizás sí en la era del 70 o 60, en pleno hipismo. No, esto viene desde hace 2500 años, señoras y señores. Ya hubo un filósofo que practicaba el vegetarianismo y que decía que no había por qué derramar sangre de otros animales para que el ser humano se alimente. Repito, qué hace dos mil interesante. quinientos años ya un señor que le daba mucho a la cabeza empezó a dar pistas de lo que hoy conocemos como antropocentrismo o especismo, ¿sí? Ujú. La colocación del ser humano como el centro del ecosistema cuando en realidad somos parte de ese ecosistema. No sé si recuerdas, Maxi y Andy, no sé si estaba en esa época cuando hablamos justamente de esto, ¿no? De el antropocentrismo, cuando esa forma equivocada de vernos como el centro. Exacto. Sí, 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 sí. Perfecto. Sócrates, por ejemplo, hablaba de mantener una dieta sin alcohol y una alimentación basada en no matar animales también. Platón, que es otro gran filósofo muy conocido por todos, decía que tenía conocimiento de que había alimentos que favorecían el pensamiento o ayudaban a pensar, como por ejemplo la leche o los higos. ¿Sí? Bien. Y hablaba de una dieta saludable que estuviera compuesta por vegetales, frutas, carne, pescado, es decir, lo que comúnmente conocemos hoy
como la tan recomendada dieta mediterránea. Pero qué interesante esto que decís, porque, mira, ahora se ve mucho en los canales de televisión, en los medios, que te dicen, mira, si vos consumís tales alimentos, tenés menos problemas de desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, bueno, obviamente frutas, verduras, pescado, y de alguna manera, esto que vos estás diciendo se habló hace 2000 años. ¿Y qué nos pasó en el medio de esos 2000 años? Bueno, sí, nos pasó el capitalismo, ¿no? El capitalismo voraz y salvaje. Y no solo, sí, y la propia evolución, es decir, el cómo nos alimentamos. El ser humano, por ejemplo, es el La único... comida chatarra nos la única- pasó. ¿Perdón? La comida chatarra nos pasó. El Sí, y que envasado. además somos la única especie que ha desarrollado sistemas en la forma de obtener alimentos. A ver, sí, lo he expresado bien. Somos una especie que ha sabido adaptarse, no solo adaptarse como el resto de especies animales, sino inventar formas para obtener alimento. Claro. Y ya empezando por matar a otros seres vivos y, qué sé yo, agricultura masiva, agresiva para el ecosistema, todo eso que ahora está tan de boga y que afortunadamente de lo que el ciudadano medio tenemos más conocimiento, ¿no? Y uno Pero, lo que no entiende es, viste que, a ver, te están diciendo, si todo el mundo se pasara a ser vegetariano o a comer mejor, o de alguna manera a bajar el consumo, la ingesta de carnes y de otras azúcares, el mundo no estaría capacitado para darle de comer a toda esa gente, porque se necesita, digamos, la proteína animal, por ejemplo, para que no tengamos que tener mayores extensiones de cultivo de tierra, que no podríamos, digamos, de alguna manera suplantar eso. Y uno dice, ¿será tan así? ¿Tendrá que ver con la industria que en realidad no quiere cambiar o no nos quiere decir cómo vivir mejor? No sé. Maxi, vivimos en Argentina, dile eso al sector cárnico. Claro, A partir de ahora ya vamos a comer únicamente, el asado va a ser de proteína de soja. claro. Te queman a ti la radio, me queman a mí mi casa, o sea, no sé, yo eso estudié hace bastante sobre el tema porque formaba parte de una asignatura. Lamentablemente la economía, y más todavía en una economía capitalista, es muy fuerte la lucha de intereses que hay. Claro. Porque sin llegar a tales términos, vayamos a algo muy básico. ¿Por qué un productor, alguien que tiene un huerto en una famosa quinta, cultiva tomates, le salen a X y nosotros los obtenemos a Y? Entre X y Y hay un incremento del 300 o 400%. ¿Qué Claro. sucede Claro. en medio? Totalmente. ¿Se entiende? O sea, Totalmente. y respecto a si podríamos ser capaces de mantener una agricultura para alimentar, posiblemente no, porque pasaríamos de una alimentación omnívora, ¿no? Carne y pescado, a vegetariano, después a vegano, después a vegetales orgánicos. Y no hay una tierra que resista un cultivo orgánico masivo porque creo que, bueno, no sé si sabéis que hay como una normativa de que un campo orgánico tiene que estar a tantos kilómetros de un otro tipo de cultivo no Exacto. orgánico por la polinización, la contaminación Sí. cruzada. Es algo bastante complejo de lo que no me veo capacitado quizás para poder daros una No, respuesta pero más tenés allá una de mi idea opinión bastante personal. cabal de la materia, porque lo acabas de explicar y lo explicaste bien, así que es así. Bueno, vamos a cerrar los conceptos. A ver, ¿qué te Sí. gustaría profundizar respecto a esto de comida y filosofía? Mira, si te parece bien, para cerrar, ¿qué son los alimentos y qué simboliza hoy a nivel filosóficamente la alimentación? Hoy por hoy estaréis conmigo que los alimentos reflejan, en primer lugar, nuestra personalidad. Y Ujú, con esto ya estoy empezando a responder lo que tú planteabas de si somos lo que comemos. Pero ujú. no solo nuestra personalidad, sino también nuestro estado mental y nuestras costumbres. ¿Y qué parte fundamental forma la cultura? Las costumbres del ser humano. Las circunstancias que nos llevan a comer ciertos alimentos y no otros indican no solo cuestiones éticas, sino, como anticipaba al principio, cuestiones políticas, sociales, que nos permiten comprender quiénes somos y por qué somos como somos y otras personas no pueden ser como somos nosotros. Como veréis, es una cosa intrincada pero fácil de comprender. Parece que el título de la columna de hoy sea algo, pero no, hay mucho meollo dentro. Y luego, para cerrar, la conducta del ser humano con nuestros semejantes respecto a la distribución de la riqueza
y esta es la parte que más me importa, la riqueza y la correcta administración de los alimentos en los diferentes estratos sociales. Martin Heidegger dijo en una ocasión, y ya con esto prometo cerrar, una frase que me encanta y dice lo siguiente: la filosofía no se come, pero alimenta. Muy bueno. Bueno, Noel, como siempre, agradecido de estos minutos, de esta línea de pensamiento. Te mando un abrazo grande y que tengas una excelente semana. Un abrazo para toda la mesa, para todo el equipo y muy buena semana también para vosotros. Gracias. Un abrazo muy grande. Bueno, si querés seguirlo a Noel con estas columnas tan interesantes y esta línea de pensamiento que siempre nos hacen reflexionar, lo podés hacer en @Noel Zapater con Z, @Noel Zapater en su Twitter.